Estamos en la exposición de España y Portugal de Miguel Gómez Losada y bueno, estoy aquí gracias a la Universidad de Sevilla por la asignatura de discurso expositivo impartida por Rocío Arregui, que bueno, gracias a esa asignatura nos conocimos y por eso estamos aquí haciendo esta entrevista, que va a ser un poco una conversación entre los dos, para que nos cuentes sobre tu obra, tu exposición y demás. Bueno, y por un texto magnífico que escribiste, y entonces, claro, digo, hombre, esto tenemos que concretarlo en una conversación, ¿no? Pues muchas gracias. Pues bueno, empezar a hablar así de la exposición así a pelo es muy complicado, ¿no? Pero sí viene, lo de España y Portugal viene, es una forma de trabajar que tengo con la lejanía. Entonces, por ejemplo, hice en 2013-14 una exposición que se llama Una historia rusa. Siempre he estado trabajando con el norte porque me excita mucho la fantasía. Luego, ya años después, hice otra que se llamó Escandinavia, con esa idea romántica de trabajar con lo que está allí, lo que viene desde allí, ¿no? Entonces esta exposición era un reto porque, aunque yo soy español, estoy familiarizado con Portugal, con España, pero yo quería demostrarme a mí mismo que también se puede soñar con el país en el que vives, ¿no? No hace falta tenerlo lejos, ¿no? Entonces, por eso le puse ese título, que además alude un poco a la forma de titular que había antes en los atlas. Sí. Mi padre, eso lo hemos hablado, que tuvo, bueno, de hecho lo tengo yo ahora, es el Atlas Aguilar, del año 62 creo que es, y nuevo Atlas Mundial. Y luego hay otro que es Atlas de España, ¿no? Entonces esta forma de titular, España y Portugal, me parecía una cosa pues muy, muy bonita, ¿no? Sí. A nivel fonético incluso es una maravilla como suena, ¿no? Sí. Pues si quieres contarnos un poco por qué sueñas con los lugares, de qué viene tu propósito de pintar algo desde lejos. ¿Es algo relacionado a tu infancia o...? Yo creo que sí, porque fíjate que mi padre en los años 60 fue a Rusia y viajaba por el norte de Europa, entonces esos viajes se convertían en la gran hazaña, ¿no? de mi familia. Sí. Entonces, claro, yo he tenido un padre que viajaba lejos. Entonces, siempre desde chico he tenido una idea del horizonte. Claro. ¿Sabes? Entonces, cuando tú tienes una noción del horizonte, pues eso te marca. Y creo que no me he podido separar que ya estoy tocado por eso, ¿sabes? Y todo lo que he hecho en mi vida ha sido intentar acercarme a ese horizonte, ¿no? A través de la pintura. Y bueno, pintar lugares lejanos es para soñar, como tú has dicho antes. Entonces, ¿qué apelas con tu pintura? ¿Apelas al espectador a soñar, a otro mundo? ¿Y por qué lo haces en el año 2022 que estamos? ¿Por qué intentas que el espectador se sumerja en un mundo idealizado, ¿no? Bueno, es que no sé hacer otra cosa. Yo llegué a la conclusión de que si no pintaba así, no estaba pintando de forma propia, ¿no? Entonces, bueno, claro que está bien hacer partícipe al espectador, pero yo no soy dueño de lo que se ve ni cómo se sienten las cosas, entonces tengo que obedecerme a mí nada más, ¿no? Claro. Y bienvenido todo tipo de espectadores, pero no puedo pensar en él, no, yo no puedo... Sí, tengo una idea, una frase que yo mismo me digo que hay que pintar para los dioses, ¿no? Eso quiere decir que hay que pintar lo mejor que sepas, sí. Pero no ponerle cara a esos espectadores, sino tienes que pintar como para una especie de jurado imaginario que entiende de pintura, que entienden de arte y que van a valorar el esfuerzo, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poco sobre las piezas de la exposición, del túnel que tenemos aquí al lado de los jardines. Bueno, en la exposición hay figuras humanas. Hombre, aprovecho para contarte que para mí es un reto pintar figuras humanas, ¿no? O sea, que ahora mismo no me complace la abstracción por la abstracción, sino que creo que en el 2022 hay que proponer algo de soul, hay que proponer historias, ¿no? Historia a través de la pintura significa con el relato abierto, ¿no? Sí. O sea, contar las cosas de forma atmosférica, de forma climática, de forma evocadora, ¿no?
Y bueno, pues me supone un reto pintar figuras humanas, ¿no? Porque la gente tiene muchas referencias sobre figuras humanas, sobre cosas reconocibles, ¿no? Y entonces me resulta más comprometido, pero lo hago porque no me queda otra, ¿no? Porque no puedo hacer pintura abstracta de por sí, ¿no? No me satisface. Sí. Hay una cosa importantísima que es tener un ideal pictórico, ¿no? Entonces, todo tiene que montarse en ese camino para llegar a acercarse a ese ideal pictórico. ¿Cuál dirías que es tu ideal pictórico? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Hay un concepto que me gusta mucho que es el Sehnsucht, que es una palabra alemana, que viene a hablar de un anhelo hacia no se sabe qué. Es como una especie de esperanza donde tú no visualizas el objeto de deseo, pero sí experimentas ese anhelo, esa esperanza, ¿no? Entonces, claro, el ideal pictórico está montado de esa forma. Sí es verdad que es importantísimo la admiración a los grandes maestros, ¿no? A la pintura que te gusta. Entonces el ideal pictórico se apoya también en la excelencia. Yo quiero pintar de forma excelente. Sería una tontería decir que no quiero pintar de forma excelente, claro, porque tengo un ideal pictórico y porque amo la pintura de los grandes maestros, ¿no? Entonces yo quiero acercarme ahí. ¿Cuáles son tus referentes? Yo qué sé, cada día tengo uno, ¿no? Sí. Sí, cada día tengo uno, ¿no? Pero bueno, he pasado mucho tiempo estudiando la pintura actual, europea sobre todo, y luego pues me gusta, yo qué sé, la pintura de entreguerras. Me gusta toda la pintura que se hace en el norte, me gusta la pintura, por ejemplo, la pintura sudamericana me interesa menos, ¿no? A día de hoy, no sé, mañana, por esa explosión de color que tienen. Me gusta la pintura contenida, me gusta la pintura que cuenta historias de una forma parca, de una forma sobria, austera, ¿no? Por ejemplo, como este Tuno, ¿no? Que he tenido había mucha tentación de ponerle color, ¿no? Pero lo he querido hacer así, en negro y hueso, ¿no? Porque el color de por sí es una cosa que no me interesa, ¿no? Me interesa el color cuando sopla a favor de ese ideal pictórico, ¿no? El rojo, por ejemplo, un color que me ayuda a sentir la historia, ¿no? Las banderas, los emblemas, los escudos, ¿no? El rojo es un color que está en las representaciones gráficas de la geografía, ¿no? De los mapas. Entonces es un color que me ayuda a ese ideal pictórico, pero el color por el color la verdad que no me interesa mucho, ¿no? El verde me ayuda a explicar esos jardines de palacios, esos jardines históricos, ¿no? ¿Quieres contarme un poquito sobre tu técnica, sobre cómo te enfrentas, por ejemplo, a los grandes formatos que tenemos aquí, o cómo te enfrentas a los pequeños formatos del conjunto? Sí. Pues mira, cuando trabajo con figuras humanas hago yo las fotos de la modelo. En este caso es Ana Valderrábano, que es una amiga y artista. Entonces buscamos un traje de Tuno con todos los avalorios. Hice una sesión de 500 fotos, ¿no? Y luego la fotografía, cuando miro una fotografía para trabajar con ella, la fotografía tiene que estar, tengo que imaginarme que la he dibujado yo. O sea, tiene que obedecer a mi forma de dibujar, a mi forma de angular y a mi forma de quebrar las líneas, ¿no? Entonces, eso cuando tú ves una foto, cuando corresponde a tu forma de dibujar, a tu forma de componer, porque los pintores somos compositores de imágenes, cuando obedece a esa forma de componer te da un chispazo, sientes una corazonada, entonces dices, esa foto la voy a usar, ¿no? Esa es mi forma de trabajar con la fotografía, ¿no? ¿Por qué trabajo con la fotografía? Pues mira, yo he estado muchísimo tiempo pintando a mano alzada, de imaginación y a mano alzada, ¿no? Pinté un mural en Córdoba, el mural de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, pues ese mural mide 20 metros de largo, sobre vidrio, por 2 caras, con un cuerpo central de 6 metros. Y lo pinté a mano alzada, era como una gran celosía vegetal, ¿no? Tardé un año en pintarlo. Cuando terminé de pintar eso, yo estaba cansado de mis propios trucos, estaba cansado de mis propios dejes, como un cantante, ¿no?
Un cantante, si te das cuenta, siempre tiene unos trucos, unos giros, unas maneras. Bueno, pues yo estaba cansado de mis maneras. Y encontré que, o sea, me di cuenta que la fotografía me ayudaba a limpiar todo ese exceso de estilo que me estaba ahogando. Me estaba ahogando mi propio estilo, ¿sabes? Y entonces la fotografía fue como un renacer, ¿no? Pero claro, cuando miro una foto, pues insisto en esa idea, ¿no? Tiene que estar dibujada como yo dibujaría. Y cuando te enfrentas a pintar un paisaje, ¿cómo lo abordas? Bueno, los paisajes, tanto los paisajes como las figuras, o sea, toda la pintura, yo tengo que experimentar amor. Lo digo así, sin eufemismo y sin complejo y sin disimulo. Si yo no experimento algún tipo de romanza cuando estoy pintando, borro y empiezo de nuevo. Porque no tiene sentido hacer una cosa solamente bella. Yo quiero que tenga algo más, quiero que tenga algo verdadero conforme a lo que siento. Porque si no... qué sentimiento, ¿no? Claro, claro. Es que si no, ¿para qué lo voy a enseñar? ¿Para qué voy a sacar ese cuadro ahí? Claro. Composiciones bellas. La fotografía se ha popularizado de tal manera en Instagram, en las redes sociales, que la belleza si tú no tienes el don de la belleza, no sabes hacer belleza, Instagram te dice cómo hacerlo, ¿no? Hay filtros de todo tipo, hay formas de componer. Sí. Entonces, la belleza, digamos, que se ha democratizado. Entonces, en la pintura, al menos, yo entiendo que hay que proponer un poco de soul, ¿sabes? No basta con hacer una composición bella, ¿no? Entonces, si yo no experimento amor, borro. Sí, y antes también hablábamos de que incluso esos borrones también forman parte de la obra, ¿no? Borrar, poner, quitar pintura. Sí, sí, sí. Sí, yo se lo digo a mis alumnos que borrar no es fracasar, borrar es seguir pintando, ¿no? Entonces, claro, lo que tienes que procurar es que ese borrón te estimule, te produzca esa emoción, ¿sabes? Si quieres hablarnos también sobre el conjunto de obras de allí, un poquito, ¿por qué decidiste pintar, pues, por ejemplo, los esgrimas o los barcos, las carretas? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí. Yo creo que esa es la pregunta clave, me parece a mí, ¿sabes? Sí. Todo lo demás es como una charla, una conversación ahí que tenemos como si estuviéramos tomando un café, ¿no? Pero fíjate que hay unos guantes de cochero, hay esgrima, hay castillos de España, hay una carreta de Portugal. Sí. Esa carreta, además, es de una fotografía que me dio una persona muy querida, que estaba trabajando en el Museo de Carruajes de Lisboa. Sí. Y entonces esa fotografía pues la he usado para hacer esa obra, ¿no? Los barcos sin época. Sí. No son barcos actuales, son barcos sin época, ¿no? La esgrima, porque además estuve estudiando y los principales tratados de esgrima se escribieron en España. Sí. Entonces fue una cosa fascinante, porque el esgrima no es solamente un arte de la lucha, sino que era como un modelo de comportamiento, algo así como los samuráis, ¿no? Era algo para regir la vida, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas me ayudan a sentir ese ideal pictórico, ¿no? A sentir España y Portugal. Entonces, esto es una visión muy personal de lo que es España y Portugal. O sea, pues, si llega alguien, ay, pues mira, yo echo de menos la jota aragonesa, o yo echo de menos el colorido que veíamos en Sorolla. Pues mira, es que yo no veo España y Portugal así. Yo lo veo todo mucho más austero, mucho más parco, con unas gamas de color muy graves. Lo veo todo pues más sentido, no tan sensual, sino más sentimental, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, pues allí vemos Mastuno o estudiantes de Coimbra o esos personajes que no se sabe si son españoles o portugueses. Allí, por ejemplo, hay unas carrozas del Rocío que me parecía muy atrevido, porque yo al menos no conozco carrozas del Rocío en la pintura contemporánea, ¿no? Y claro, la pintura contemporánea puede ir todo, puede ir todo, ¿no? Entonces como yo no he ido al Rocío, sino que tengo una idea romántica de las peregrinaciones,
pues me di cuenta que el Rocío era un teatro en el paisaje, o sea, un teatro para cruzar el paisaje. De hecho, cuando se acaba el Rocío, pues la gente esos ropajes no se los vuelven a poner hasta el próximo Rocío, ¿no? O sea, digamos que es una representación teatral. Y claro, como mi pintura tiene mucho de teatral, pues lo veía un tema fascinante, ¿no? Los personajes de época, estos estudiantes renacentistas, también pasa lo mismo, ¿no? Que es una cosa que es ficción, es una ficción poética, ¿no? O los trajes folclóricos, las campesinas. En los pueblos ya no se viste así. En los pueblos ya hay tractores con aire acondicionado. O sea, que ya no se ara el campo como antes, o sea, eso es folclore. O sea, entonces esa visión folk de las cosas me interesa para hablar de ese tiempo grande, de la lejanía, del tiempo que no pasa, ¿sabes? Para fantasear que uno se acerca a la eternidad, ¿no? Y luego también hablamos de que te gusta mucho incorporar la sombra a tu trabajo. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué la incorporas? Bueno, esos son elementos que uno añade a la pintura, igual que pues, la esgrima, castillos de España, carretas, barcos, guantes de cochero, un frasco de agua santa, ¿sabes? Y las sombras, estas sombras de atardecer, son cosas que se aprenden de los maestros, ¿no? Yo, por ejemplo, estas sombras, la primera vez que la vi fue en Giorgio de Chirico, también la he visto en Paul Delvaux, ¿no? Entonces son sombras, son las últimas luces del día, ¿no? Para que una sombra sea así de alargada, el sol se tiene que estar poniendo, ¿no? Y claro, eso es mucho más emotivo que el sol cenital, ¿no? O también las luces teatrales de los focos que proyectan unas sombras, que también he trabajado mucho sobre eso. Entonces todos son como mecanismos para sentir que me estoy acercando a ese ideal pictórico, ¿no? Y luego fíjate que no hay en la exposición, bueno, nunca he pintado cosas, digamos, que pueda ver en la calle. No verás un reloj última tecnología, no hay nada que haga pensar que estamos en el 2022, excepto la forma de pintar, ¿no? Sí. Creo que es una forma de trabajar que yo la considero muy, muy actual por eso, porque estoy proponiendo soul. No me estoy quedando en composiciones, digamos, decorativas o en composiciones, pues eso, solamente armónicas, ¿no? Sino que estoy proponiendo historias, ¿no? Estás planteando tus sentimientos también al espectador, ¿no? Claro, y luego, además, fíjate que me gusta que me lo digas porque no vale proponerlo de cualquier manera. Claro. O sea, si yo quiero experimentar ese amor, yo no puedo pintar una figura haciendo el corazón con las manos, ¿no? Porque pienso que una de las misiones del artista es proponer nuevos iconos, nuevas formas de contar las cosas, ¿no? Claro. Entonces yo intento que cada cuadro sea un poema, pero tiene que ser un buen poema. O sea, yo no puedo ser un pintor, un tipo, el viento peina tu pelo, tu cuerpo de guitarra, los dientes blancos como perlas. O sea, yo tengo que huir de la mala poesía. Tengo que intentar hacer buenos poemas con la pintura, ¿no? Y tocar ese amor, pero tocarlo de forma oblicua, de forma evocadora, de forma sugerente. No me gusta decirlo, sino me gusta que la otra persona lo huela, ¿sabes? Lo viva a través de su experiencia, no que yo se lo grite, ¿sabes? Me gusta que todo sea contenido, que la pintura diga las cosas en voz baja, ¿sabes? Sí, así también da la capacidad al espectador de poder imaginar él mismo la historia. Claro. O como decía antes, pues si pintas lugares que son concretos, pues a lo mejor no evoca la misma sensación que lugares que puedan recordar a sitios donde el espectador ha estado. Eso me parece muy interesante. Claro, yo huyo de la ilustración. Entonces, si por ejemplo pinto un lugar concreto, lo estoy ilustrando, claro, ¿sabes? Y también huyo de que la pintura tenga que tener luego un concepto, que tú puedas verbalizarlo, pues entonces la pintura estaría al servicio de ese concepto y la pintura no está al servicio de nada, la pintura se basta a sí misma, ¿sabes?
Entonces huyo de que la pintura sirva para contar cosas. Sí. Tú tienes que proponer un clima. Ese clima tiene que tener la suficiente carga para que quien lo vea experimente cosas. Eso es lo ideal, pero no que esto sea un panfleto de algo o un eslogan o un concepto teórico. Claro. Esto tiene que bastarse por sí mismo y tiene que producir en el que lo mira, igual que me produce a mí cuando lo pinto, una mezcla de asombro, de un nuevo territorio para la vida, de algo que desconoce, que cree que lo tiene dentro pero no sabe qué es, que es lo que yo persigo cuando pinto. Perseguí ese senchu, o sea, ese anhelo a no se sabe qué, pero es que estoy anhelando, soy un anhelador, ¿sabes? Entonces el cuadro tiene que recoger, tiene que ser el registro de ese hambre que tienes de horizonte, de algo que sabes que está sucediendo pero no lo tienes, o algo que estás invocando, ¿sabes? O sea, sería una especie de invocación, cada cuadro sería una invocación pero sin saber a qué Dios estás invocando. O sea, tú rezas pero no sabes a quién estás rezando, ¿sabes? Esa sería un poco la pintura, ¿no? Decía que el soporte también era muy importante a la hora de pintar, porque es importante tanto lo que bailas como donde lo haces, ¿no? Entonces, pues contando un poquito por qué, por ejemplo, elegí este gran formato, no sé, cuéntanos si puedes, tu elección del formato. Sí, bueno, en concreto estos grandes formatos, digamos que yo en cada exposición que hago, y sin hacer exposiciones, en la misma tarea del estudio, yo necesito hacer un gran ejercicio, ¿sabes? Porque de alguna manera los pintores somos atletas no de nuestro cuerpo, pero sí del alma, del pensamiento, de las ideas. Entonces, claro, yo quiero batir mis propias marcas, quiero dar un buen salto, quiero hacer una buena carrera, quiero subir una gran montaña. Entonces, lo de los grandes formatos obedece simplemente a que me considero un atleta. Es como una forma de ponerte un reto, ¿no? Sí, sí. Y luego, bueno, el soporte yo creo que se ve que intento no mandarlo callar, no me gusta mandar callar el soporte, como tampoco cuando hago un mural no me gusta mandar callar a la pared o al muro, ¿no? Me gusta contar con él constantemente, ¿no? O sea, para mí sería como llegar a una reunión donde la conversación está empezada, puesto que ya el soporte está hablando, y llegar yo con mi rollo y mandar callar. No. Tú estás llegando a un soporte que ya está. Entonces tienes que hacerte amigo de él de una forma de igual a igual. Y tienes que ver cuánto pones, cuánto admites. Entonces, cuando el presentimiento que te hizo pintar con esa preidea, si es que se puede decir así, o ese anhelo, cuando tú veas que ya estás satisfecho, en ese momento hay que soltar el pincel, hay que tirar el pincel al suelo, ¿no? ¿Sabes? Porque si no lo ahogas y te pasa, ¿no? Es muy difícil terminar un cuadro, darlo por terminado como tal, porque no sabes cuándo parar. Siempre es como, no sé si seguir, no sé si hacer esto. Sí. A mí al menos me pasa que cuando me enfrento a un cuadro estoy indecisa, porque no sé si debería de poner, si debería de dejarlo así ya como está. Eso, yo creo que es también muy valiente soltar el pincel como tú dices y dejarlo ya por terminado. Pero eso que te pasa a ti le pasa a todos los pintores. Sí. Además, yo tengo, por lo que tengo constancia, incluso a los antiguos también, ¿no? De hecho, yo tomo, o sea, me ayuda, a mí me ayuda mucho la música, ¿no? Las canciones. Tú fíjate que el músico o el grupo, si ponen la canción todo lo que sabe hacer, la canción sería inaudible. Claro. Eso sería ruido, un ruido ensordecedor, ¿no? Y en la pintura pasa lo mismo. Entonces digo, oye, hay que ver esta gente, la voz empieza aquí, luego se calla, la batería hace esto y no más, la guitarra hace esto y no más. Entonces yo eso lo tengo en cuenta siempre. Y claro, en la música negra
Sí. digamos que al no haber ruido, sino que está todo muy medido, ya sea en el jazz, en el funk, en el soul, digo, oye, el secreto está en saber parar, ¿sabes? Entonces, claro, digamos que en mi pintura hay un ejercicio constante de hasta aquí he querido contar, ¿sabes? Sí. Podrá gustar, no podrá gustar, pero yo creo que cualquiera que lo vea dirá, este tío se ha parado aquí porque ha querido, Sí. ¿sabes? No porque no le haya llegado los colores, sino que ha tomado esta decisión, ¿no? Entonces se ve que es una pintura contenida, una pintura decidida, puesto que hay muchos descartes y mucha decisión de ya no pinto más. Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad de poder entrevistarte. Ha sido una charla muy, muy agradable y muy amena. Nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima y encantada. Gracias.